Gloria a Dios. En el libro de San Juan, Jesús Todopoderoso. capítulo 8, versículo 48. Mi alma te alaba, Jesús. San Juan capítulo 8, versículo 48 en adelante. Esto es Cristo hablando, ¿no? Porque toda la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y sabemos que Jesucristo es Dios. Aleluya. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Amén. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Bueno, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, se ha manifestado siempre en 3 dispensaciones, hermano. Él en el Antiguo Testamento, Él se manifestó como esta columna de fuego que ustedes pusieron aquí como nombre a esta iglesia. Me alegro, el nombre, muy hermoso nombre, ¿no? La columna de fuego. Entonces Él se manifestó como el Padre. Después vino Jesucristo a manifestarse como Hijo. Pero después que Él se fue, Él dijo, yo no dejaré huérfano, sino que mandaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Amén. Y en vosotros, entonces en 3 dispensaciones. Amén. Pero es una sola persona, es un solo Dios en 3 dispensaciones. No son 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son dioses. Nosotros a veces oramos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, no sé si entienden. No es que son 3 dioses. Algunos dicen, yo te voy a bautizar en el nombre del Padre, te voy a bautizarte como Dios, ¿vio? Te voy a bautizarte 3 veces para adelante, así, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. Eso no es ninguna escritura, hermano, amén. No hay escritura para eso. Él es el Señor Jesucristo, amén. Aquí está el Señor hablando, ¿vio? Hablándole aquí a los judíos. La palabra de Dios dice que Él vino a los suyos, amén. Y los suyos no lo recibieron. Él vino a su pueblo, amén. Yo he venido a la oveja de Israel, dice el Señor. Pero ellas no lo quisieron escuchar. Gloria a Dios, no lo quisieron escuchar. Pero era todo con un propósito, hermano. Ellos fueron cegados por parte de Dios. ¿Ve? Sublime gracia, que yo siendo un vil pecador, antes yo era ciego, pero ahora veo, amén. Hermano, ellos fueron cegados para que los gentiles alcanzasen la salvación. Todo es de parte de Dios, hermano. Todo depende de Dios, amén. Entonces aquí dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Ellos, hermanos, le podían decirle que era un Belcebú, que era demonio, que era un samaritano, que era un hijo ilegítimo. Y le podían decirle todas esas cosas al Señor. Y Él les dijo también, todas estas cosas que ustedes dicen contra mí, toda esta blasfemia que ustedes dicen contra mí, yo se las perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cualquiera que dijere una mala palabra sobre el Espíritu Santo, entonces no le sería ni perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, amén.
Así que, hermano, ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Oh, hermano, es tan glorioso saber, conocer que estamos en esa dispensación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces respondió Jesús, les dijo, yo no tengo demonio, sino honro a mi Padre, porque Él me envió, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca la gloria y la juzga. Y ese era Dios, su Padre. Amén. Sí, hermano. Creo que en una oportunidad el Señor oró y dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Amén. Glorifícame al lado tuyo. Entonces, ¿quién le puede glorificar? Era el Padre que le glorificaba. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los judíos, dice, le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió, dice, y los padres y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Amén, hermano. El Señor Jesús dijo, el que me ama a mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted si ama su palabra, si le ama a Él, aunque esté muerto, vivirá, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y tú dices, nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Le decían ellos, los judíos. ¿no? Respondiendo Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ellos, todo lo que le decían al Señor eran muy escriturales. Ellos conocían la ley, conocían la palabra. Amén. Entonces todos le decían, no, tú tienes demonio, tú eres samaritano. Porque judíos y samaritanos no tenían comunión, no tenían compañerismo, amén. Entonces, por eso le decían al Señor, tú eres samaritano, no eres un judío. Y bueno, realmente él no era judío, amén. Él era hijo de Dios, era Dios mismo, amén. No era ni samaritano, ni judío, ni griego. Él era Dios, hermano, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, entonces sería mentiroso, igual que ustedes. Amén. ¿Sabe que en una oportunidad el Señor en este mismo capítulo, creo que en el capítulo 8 o en el capítulo 10, no me acuerdo, Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre, pero vuestro padre es el diablo. Amén. Porque queréis hacer las obras de él. El Satanás siempre ha sido mentiroso, él ha sido homicida desde el principio, amén. Amén. Sí, hermano, oh, gloria a Dios. Por eso yo me alegraba de ver a hermanos que vienen a congregarse, hermano, y es tan glorioso poder venir un domingo y compartir aquí la palabra del Señor, poder congregarnos. Ese es el anhelo, eso fue lo que puso Dios en el corazón de toda persona que ha nacido. Amén. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con ese sentir, hermano. Antes que ellos pecaran, antes que ellos cometieran pecado, dice la palabra de Dios que ellos tenían compañerismo con Dios. Dios los visitaba todos los días en el huerto, al atardecer, como un día domingo, así. Entonces, Adán tomaba a Eva y decía, vamos al culto, vamos a la iglesia, vamos que el Señor nos va a hablar. Y ahí aparecía Dios y le hablaba, amén. Entonces ellos tenían esa comunión, pero se interpuso alguien ahí que interpuso la comunión, amén. Fue Satanás, amén. Entonces interpuso ahí esa comunión y digamos que como que se había perdido toda esa comunión. Pero Dios mismo, hermano, dice que la palabra de Dios dice, Él no envió ningún ángel, Él no envió ningún otro ser para rescatar la vida de Adán o la vida del hombre, sino que Dios mismo descendió. Por eso se hizo un cuerpo, por eso vino Cristo, hermano, a nacer, aleluya. Y no de fornicación como nacemos nosotros, hermano, amén. No por deseo sexual, sino, hermano, vino a través de una virgen, amén. Y eso parecía como una paradoja, amén. Como una mujer, una joven, no iba a tener una relación sexual para que nacieran los hijos, pero Dios había prometido por Isaías, amén. Aquí una virgen concebirá, amén, y dará a luz un hijo, amén. Gloria a Dios, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso era Dios con nosotros, hermano, amén. Gloria a Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y eso es lo que tenemos que conocer cada uno de nosotros, hermano. Conocer a Dios, amén. Conocer su deidad, amén. Porque Dios en Cristo habitó
totalmente la deidad en él, amén. Corporalmente habitó en Cristo todo. Dios se vació en Cristo y Cristo se ha vaciado en su pueblo, en su iglesia, amén. Gloria a Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Aleluya. Que lo más importante, hermano, guardar su palabra, hermano. Amén. Amén. En estos tiempos, hermano, que estamos viviendo, tiempos de oscuridad, como decía nuestro hermano, no de la tormenta que hubo anoche de oscuridad, sino que de tantos demonios que se han levantado, tanto espíritu inmundo que se meten en la gente, amén. Porque los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse, amén. Sí, hermano, necesitan un cuerpo para manifestarse. Entonces, por eso hay falsos maestros, por eso hay falsos profetas, por eso hay falsos evangelistas, por eso hay falsos hermanos que engañan al pueblo de Dios, porque son espíritus que se han puesto en el hombre, amén, se han puesto en la mujer, porque necesitan algo para manifestarse. Por eso, él decía, yo le conozco a él y guardo su palabra. Y tú, para que no seas engañado, tienes que guardar la palabra también, hermano, amén. El mismo Jesús dijo, escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las palabras, hermano, hablan de Él, amén. Toda esta es la revelación de Jesucristo, amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Amén. es la revelación de Jesucristo, amén. Entonces dicen, Abraham, vuestro padre, que ellos decían que eran de su padre Abraham, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Pero él estaba hablando de esa historia cuando, en una oportunidad, cuando estaba Abraham allí en la tienda, amén, cuando vinieron esos 3 ángeles a visitarle. Allí vino entre ellos, él vio que en esos 3 ángeles que venían, había uno diferente, amén. Y él le llamó Elohim. Él dijo, Señor. No dijo señores, Dios dijo, Señor, no pase de mí. Y ahí mandó al criado a que preparara una vaquillona, que le preparara leche, que mantequilla, y lo hizo sentar. Amén. Y ahí estaba Dios con él, amén. Y dice la palabra, si usted lee en Génesis, dice que Dios dijo, ¿cómo le voy a encubrir lo que voy a hacer a mi amigo Abraham? Cuando él va a ser el heredero de todo esto, amén. Amén. ¿Cómo le voy a guardar todo esto? Sino que le voy a confesar lo que voy a hacer. Y 2 ángeles se fueron a Sodoma y a Gomorra, amén. Iban a destruir esa ciudad. Iban a rescatar ahí a ese pobre Lot que estaba ahí afligiendo su alma, dice la palabra de Dios, que cada día afligía su alma. Pero él no tenía tampoco una buena reputación en ese lugar, porque él, cuando le habló a los yernos que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, los yernos se reyeron de él, no le creyeron. Y dice la palabra de Dios que salieron 4 de ese lugar, de ahí de Sodoma y Gomorra, 4. Él, Lot, su esposa y sus 2 hijas, pero su esposa dice que se volvió atrás, amén. Y Jesús dijo, acordado de la mujer de Lot, acordado de la mujer de Lot, amén. Todavía estaba su corazón ahí inclinado ahí a ese lugar de Sodoma. Oh, hermano, y la palabra de Dios dice en San Lucas 17:30 que así sería como los días de Lot. Sería su venida. Nuevamente el Hijo del Hombre se manifestaría, así como se manifestó ahí con Abraham, amén. Amén. Sí, hermano, por eso dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, amén. Oh, sí, lo vio, allí estuvo con él, amén. Amén. Vio que él había prometido un hijo, teniendo 75 años, siendo su esposa Sara de 65 años. Él le dijo, ustedes van a tener un hijo, tú vas a tener un hijo por medio de Sara. Y bueno, y pasaron ¿cuántos años? Pasaron 25 años de esa promesa. Pero el Señor nos retarda su promesa. Parece que nosotros, parece que nunca se cumplen las promesas, pero las promesas del Señor todas se cumplen, hermano. Amén. Él lo que dijo, hermano, tiene cumplimiento, amén. Amén. Él no deja caer ninguna palabra, hermano, a tierra, amén. Toda palabra se va a cumplir, amén. Ni una jota, ni una tilde dice va a pasar, amén. Todo se va a cumplir, hermano, amén. Entonces Él le había prometido. Y en esta oportunidad había llegado el momento de que ellos tenían que recibir este hijo. Y así en ese estado que estaban, hermanos, en ese estado así, ya tenía 100 años Abraham,
y Sara tenía 90. Usted diría, ¿cómo una anciana así de 100 años va a tener otra vez relación con él, va a tener un hijo? Pero ahí quedó la escritura, hermano, ahí está la palabra de Dios, usted lo ve. Ahí fue un milagro de parte de Dios. Hermano, él tenía que transformar su cuerpo, amén. Tenía que volverlo joven otra vez, amén. Por eso cuando él le dijo, de cierto vendré a ti, en el día según el tiempo de la vida, vendré a ti, y Sara tendrá un hijo. Y le preguntó a Abraham, le dijo, ¿y Sara, tu mujer, dónde está? Dice, está atrás de ti, está en la tienda, detrás de ti. Bueno, dice, en el tiempo de la vida Sara tendrá su hijo. Y dice la palabra de Dios que ella se rió en su corazón. Se rió. Claro, ella pensó, dice que se habrá reído así, habrá puesto su mano diciendo, yo voy a tener deleite, siendo una vieja, y mi Señor siendo un viejo, vamos a tener deleite otra vez. Pero hermano, Dios tenía que cambiarle toda su naturaleza, amén. Una anciana no podía tener un hijo a esa edad, hermano. No puede soportar un parto, no tenía leche, no tenía nada. Dios tenía que transformarlo completamente, amén. Por eso los hizo caminar. Ellos se fueron caminando hacia un lugar de Egipto llamado Gerar. Dice que iban caminando hacia Gerar, entonces empezaron a rejuvenecerse. Por eso cuando llegaron allí, estaba Abimelech, él quería casarse con alguna joven ahí, y estaba en el pueblo, no encontraba a nadie, y cuando vio a Sara que venía, la encontró hermosa, dijo, con ella me voy a casar. Y Abraham también le dijo, dile que eres mi hermana, no diga que eres mi esposa, dile que eres mi hermana, así no me mata a mí, amén. Y bueno, y este Abimelech oró a Dios, amén. Oró y dijo, Señor, gracias a Dios porque me enviaste esta joven. Y cuando estaba orando, Dios le dice, devuélvela. Ella es casada y su esposo es profeta, amén. Así que si no la devuelve, dice, yo voy a cerrar la matriz de toda mujer en este lugar, y también te voy a dar muerte si no la da. Así que la tuvo que devolver, fue prosperado Abraham en ese lugar, amén. Pero ellos, ahí la escritura lo dice, hermano. Yo no estoy comentando nada fuera de la palabra de Dios dice así, que ellos fueron rejuvenecidos, hermano. Por eso, usted se imagina a rey Abimelech viendo a una anciana, se va a enamorar de una anciana, no, pero ellos habían rejuvenecido. Y esto está en la escritura para que creamos, hermano, que Dios tiene poder, hermano, amén. Porque Él dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, amén, amén, hermano. Entonces Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó, aleluya, amén. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, amén. Ese mismo que se le apareció a Moisés en la columna de fuego, amén. Ahí en esa zarza de fuego, amén. Él era el yo soy, amén. Cuando se acercó a Moisés ahí para ver esa zarza que estaba ardiendo y no se consumía, dijo, me voy a acercar, voy a ver qué clase de visión es esta. Y cuando se acercó, Dios le dice, en medio de la zarza, en medio de ahí salió una voz y le dice, Moisés, quita tus sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo, amén. Y yo he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para libertarlo, pero te voy a enviar a ti. Y Moisés le dijo, pero si yo llego ahí al pueblo y me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Decirle, yo soy el que soy, amén. Aleluya. Por eso, hermano, si Abraham se gozó de ver su día, amén, y le llamó el yo soy, amén, gloria a Dios. ¿Ve, hermano? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, amén. Por eso, hermano, Dios ha manifestado en diferentes dispensaciones, ¿ve? En el tiempo del pueblo de Israel, digamos, él apareció como el Padre, él era el Padre, amén. Él era santo, hermano, amén. Nadie podía ver a Dios, hermano, amén, y vivir. Él era santo. Entonces necesitaba, después que venir en carne propia, amén. Por eso Él se proveyó ese cuerpo en Jesucristo. Entonces Él podía
conocer a los demás, conocer a los hombres, a las mujeres, conocer también el trasfondo de ellos, en los problemas que uno vive, amén. Por eso se hace carne, por eso él durmió como un hombre, por eso él lloró. En una oportunidad en este mismo Evangelio de San Juan, cuando usted lea la muerte de Lázaro en el capítulo 11, él dice que se acercó a la tumba, ¿no? Le dijo, Marta le dice, hace 4 días ya que ha muerto, ya está saliendo, despidiendo dolores. ¿Y dónde le pusiste? Ahí en esa tumba, en esa cueva. Entonces le dice, y Jesús lloró. Fue el versículo más corto que hay. 11:35 dice, y Jesús lloró. Una mujer que cree en la ciencia cristiana una vez dijo, Jesús no era divino, él era humano nomás. Dice, porque yo se lo puedo demostrar por la escritura, porque dice la Biblia que Jesús lloró. Sí, también, tiene razón, él lloró, pero un humano no podía llamar a un hombre que hacía 4 días que estaba en la tumba y muerto, y él se paró, se encorvó y dijo, Lázaro, ven fuera, amén, porque él era la resurrección, él era la vida, hermano, amén. Sí, hermano, por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano, amén. Como cantaban ese himno, veo como cantaban ese himno, hay seres queridos que me están esperando al otro lugar, en el hogar celestial, amén, hermano. Hay personas, hermano, y hay seres que han partido a la presencia del Señor, seres queridos, hay profetas, los siervos, los apóstoles, todo eso. Dice que ellos no han sido perfeccionados hasta que lleguemos nosotros primero, amén. Tenemos que llegar nosotros también. Aleluya. Y bueno, por eso debemos prepararnos, por eso debemos hacer su voluntad, por eso debemos amar su palabra, por eso debemos congregarnos, amén, y servirle en todo momento. Amén. Si usted tiene un pastor aquí, obedezcan la palabra del pastor, lo que él va a enseñar. Él no va a enseñar otra cosa errada, sino que la palabra de Dios. Amén, hermano. Así que, hermano, esto hasta aquí siento yo de compartir, hermano. Muchas gracias. Y si en algo he ofendido a alguien, que ustedes sepan perdonarme. No es mi intención de dañar a nadie. Solamente, como decía, compartir lo que siento en mi corazón y compartir lo que he aprendido durante todo este tiempo en la presencia del Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho.